La siguiente presentación está integrada por Juan Sebastián Ríos, Juan Pablo Cubillos, para el módulo de infecciosas de la Fundación Universitaria San Martín. El tema que vamos a tratar en estas diapositivas va a ser la pastorela. Bueno, en cuanto a la taxonomía, pues tenemos una línea del tiempo, tenemos diferentes gráficos que nos van a ayudar a explicar como tal la diapositiva. A lo largo del tiempo, la pastorela ha sufrido diferentes cambios desde que Pasteur la aisló por primera vez en 1880. Medio siglo después, en 1929, se agruparon la pastorela séptica y la multocía, tomando en cuenta pues diferentes características bioquímicas y morfológicas en la composición de cada una. En 1985 se reclasificaron los miembros del género Pastorela en 11 especies. Entre esas pues estaba la Pastorela multocía, que fue dividida en tres subespecies: multocía, séptica y galicia. La multocía tenemos que tener en cuenta o tenemos que considerar que es la más importante del género, pues esta se presenta como anfitrión en muchas especies de animales, tanto salvajes como domésticas. En la parte inferior de la diapositiva vamos a poder observar una imagen de una pastorela multocida. Eh, la estructura de su cápsula y el lipopolisacárido son muy importantes, porque son la base para que esta bacteria se pueda clasificar en diferentes serogrupos y serotipos. Se han hecho diferentes tipos de pruebas como la hemaglutinación y se han usado para clasificar esta bacteria en 5 grupos capsulares y 16 serotipos. Los grupos capsulares son los que tenemos aquí enfrente. Cuando el A y el D actúan en conjunto, causan cólera en las aves. La cepa del F actúa sola y actúa particularmente en pavos y genera peritonitis en terneros. Cuando actúa el serotipo A con el serotipo D, también generan rinitis atrófica en cerdos y neumonía. Cuando actúa el serotipo B junto con el E, se da una septicemia hemorrágica en bovinos y en búfalos. En todo el mundo, a nivel mundial, se conoce que el serogrupo A es considerado la principal causa de enfermedad respiratoria en los animales. Vamos a hablar de la relación de la P multocida con el BRD. El BRD es el bloqueo de la rama derecha, es una afección cardíaca, es un problema coronario. Tenemos por la parte de la multocida, que es uno de los patógenos bacterianos más asociados a los síndromes clínicos que van a definir como tal el complejo BRD. ¿Cuáles van a ser estos síndromes clínicos? La neumonía neonatal y la que sean terneros, y la neumonía del ganado vacuno, o más conocida como fiebre de envío. Estos síndromes son multifactores infecciosos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan de múltiples factores que se involucren como tal para que se dé el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, cabe decir que hay una alta evidencia que vincula a la pastorela multocida con la enfermedad respiratoria de los terneros, o sea, la neumonía neonatal. Esto se ha analizado por medio de diferentes tejidos pulmonares, hisopos faringeos y lavados traqueales, encontrando una relación con las concentraciones elevadas de proteínas séricas. Ahora vamos a hablar de la participación de la multocida en el caso de la neumonía del ganado vacuno o fiebre de envío. Se han hecho diferentes análisis a partir del aislamiento de la bacteria en los pulmones de casos más fatales presentados en el ganado. Sin embargo, ya se ha dicho que esta no es la que se encuentra en mayor concentración. La que más se va a encontrar en la neumonía del ganado vacuno va a ser la A hemolítica. Sin embargo, los casos más mortales de esta enfermedad sí están como tal relacionados a la multocida. Ahora, a partir de diferentes datos se ha informado que las cepas del serogrupo A, recordemos que en las diapositivas anteriores habíamos dicho que hay diferentes tipos de grupos. Se ha dicho que el serogrupo A de la multocida es la que más frecuente se presenta en los casos de BRD, que genera más afección. Recordemos que las cepas, o bueno, el grupo A era muy conocido porque en general en los animales presentaba problemas respiratorios.
Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que se presentan en la fiebre de envío. Recuerden que esta enfermedad ya la habíamos tratado en una diapositiva anterior donde habíamos dado unos conceptos muy básicos de ella. Esta enfermedad afecta principalmente a terneros después del destete, especialmente cuando estos son transportados a algún tipo de sistema productivo. Los criterios que se van a tomar en cuenta para el diagnóstico de esta enfermedad sean cuando el animal presenta síntomas como depresión, inapetencia, tos, secreción nasal y fiebre, o cuando se presentan todas en conjunto. Se presentan también grandes limitaciones para el diagnóstico, por lo cual se dificulta el estudio de esta enfermedad. Se dice que los brotes son muy comunes, con casos iniciales que aparecen de 7 a 10 días después de la llegada, alcanzando un punto máximo de 20 días. La mortalidad va a aparecer poco después del inicio del brote, alcanzando su punto máximo a los 16 días. Aunque la enfermedad ocurre durante todo el año, se presentan diferentes variaciones, alcanzando su punto máximo en otoño y en invierno. Varios factores actúan para que se desarrolle este tipo de enfermedad. Las más comunes, son las infecciones virales que siempre se encuentran relacionadas a la presencia de la Pasteurella multocida, aunque también se tienen en cuenta otros factores que le generen estrés al animal, como ya habíamos mencionado, el transporte de un lugar a otro, la temperatura, la humedad e incluso la deshidratación. Estos factores de estrés van a alterar la mucosa respiratoria y van a dificultar el sistema inmune del ganado, de forma directa o mediante el cortisol, haciendo que los animales sean mucho más susceptibles a las infecciones. Vamos a hablar de la patología asociada a la neumonía causada por la multocida, la Pasteurella multocida. Se dice que las bronconeumonías menos fulminantes tienden a ser causadas en mayor frecuencia por la Pasteurella multocida. Esto ha llevado a diferentes autores a preguntarse si la multocida es el patógeno principal como tal en la neumonía bovina. Diferentes pruebas se han realizado de aislamiento de la Pasteurella multocida en casos de neumonía bovina que ha sido adquirida de manera natural por el animal. Estas pruebas indican que probablemente puede ocurrir como un patógeno primario en el ganado joven o en el ganado bajo circunstancias de estrés, ya que no se evidencia la presencia de otros agentes infecciosos. Diferentes autores describen los cambios patológicos de esta enfermedad haciendo designaciones que reflejan la edad de la lesión, teniendo en cuenta si otros agentes infecciosos se han visto involucrados o no. Vamos a encontrar diferentes tipos de lesión. Sin embargo, las asociadas a la Pasteurella multocida se designan como bronquiointersticial y bronconeumonía. Esto dependiendo si hubo o no una infección viral concurrente. En cuanto a los cambios histológicos, nos van a mostrar bronquios y bronquiolos con gran presencia de neutrófilos, de macrófagos y de epitelio necrótico, demostrando así la supervivencia de la Pasteurella multocida dentro de los fagocitos. En esta diapositiva hablaremos sobre la neumonía enzootica de la pantorrilla, conocida por sus siglas SP. Se dice que esta es una afección similar a la fiebre de envío, aunque esta se presenta mucho antes o incluso después del destete. Como tal, no es muy reciente en terneros destetados o no va a tener tanta frecuencia. Un concepto importante va a ser el PAE o PAE, hace referencia a las enfermedades respiratorias de terneros criados en un estado de confinamiento. Los criterios para su diagnóstico van a ser similares a los de la fiebre de envío. Recordémoslos en una diapositiva, estos: depresión, inapetencia, tos, secreción nasal y fiebre. Varios estudios demuestran una gran diferencia entre el diagnóstico del PAE hecho por un productor y otro detectado por un médico veterinario. El PAE se desarrolla habitualmente entre los 2 y 6 meses de edad, con una morbilidad muy variable. Son muy pocos los estudios realizados en cuanto a la epidemiología del PAE en comparación con la de la fiebre de envío, aunque en los estudios los pocos que se han hecho se reporta que los rebaños más grandes
van a tener una mayor incidencia a presentar PAE, con un mayor porcentaje en épocas de en el otoño o en el invierno. Los terneros que presenten enfermedades diarreicas se ha considerado que van a tener un mayor riesgo de padecer la EPC. Los posibles factores de virulencia de Pasteurella mul- multocida y las características de la bacteria importantes en la infección por una enfermedad respiratoria bovina son limitados. La Pasteurella multocida es considerado uno de los principales agentes patógenos involucrados en la enfermedad respiratoria. A esto se debe agregar la complejidad de que ella forma parte de la microbiota normal de las vías aéreas superiores de los hospederos y que bajo circunstancias de normalidad parece mantenerse en un aparente estado de equilibrio con hospedadores y en condiciones ecológicas que sean favorables. Es capaz de desarrollar propiedades de virulencia e inducir enfermedad. Dentro de los múltiples factores de virulencia que posee esta bacteria para causar enfermedad se encuentran los lipopolisacáridos cuya función no es solo tipo endotóxico. También se encuentran involucradas las funciones como la adherencia y sirve para clasificar a la bacteria somáticamente según el lipopolisacárido expresado. La clasificación actual de la Pasteurella multocida combina la tipificación de Edleston según el tipo de lipopolisacárido con la tipificación capsular por métodos serológicos tradicionales o por PCR multiplex. De acuerdo con esto, la Pasteurella multocida se clasifica en 5 grupos capsulares A, B, D, E y F y 16 grupos somáticos de acuerdo con el lipopolisacárido expresado. Debido a la complejidad y variabilidad de lipopolisacáridos dentro de Pasteurella multocida y, y sus múltiples funciones, es necesario conocer su estructura química detalladamente y cómo ligeros cambios son útiles en su identificación de patogenicidad. La cadena o lipopolisacárido. Extensos estudios genéticamente estructurales han demostrado que la Pasteurella multocida produce una molécula de lipopolisacárido sin antígeno O, es decir, que produce un lipopolisacárido. Por lo tanto, el core externo se convierte en la región más distal del lipopolisacárido. El núcleo o core, típicamente el núcleo del lipopolisacárido consta de 8 a 12 unidades de carbohidratos. En el caso de la Pasteurella multocida, este contiene los sacáridos L-glicerodemanoptosa, glucosa y galactosa, lineales y ramificados, además de las aminas fosfatadas fosfoetanolamina y fosfocolina. El núcleo y el lípido A se unen entre sí a través del residuo ácido 3-deoxidemanoctulosónico. Recientemente se identificó que el núcleo del lipopolisacárido de Pasteurella puede expresar dos glicoformas, la glicoforma A con un residuo KDO y la glicoforma B con dos residuos, y sus ampliaciones fisiopatológicas aún no se conocen con detalle. La proteína de membrana externa de la Pasteurella, serotipo B, se extrajo y se estudió por su capacidad para inmunizar animales contra la infección por Pasteurella multocida y para resistir la fagocitosis por macrófagos peritoneales murinos. La inoculación de las proteínas de la proteína de membrana externa en conejos resultó en la producción de anticuerpos aglutinantes que protegieron pasivamente a los ratones contra el desafío de Pasteurella.
Las proteínas reguladas por hierro y de adquisición, ¿sí? Son esenciales para la supervivencia bacteriana y las bacterias patógenas han desarrollado diferentes estrategias para esa absorción. Pasteurella multiucida produce sideróforos, quelantes de hierro y receptores de membrana externa para las moléculas de huésped que se unen a hierro. Los primeros estudios mostraron que algunos aislamientos de Pasteurella producían sideróforos. Las enzimas extracelulares también se ha informado que varias enzimas extracelulares, como las proteasas y las lipasas, son posibles factores de virulencia en Pasteurella multocida. El papel de las lipasas en las bacterias patógenas es probablemente nutricional, mientras que las proteasas pueden ayudar a los patógenos contra la defensa del huésped que degrada la inmunoglobulina G del huésped y reduce la opsonización. Negrete Abascal informó la secreción de proteasas en el sobrenante del cultivo de Pasteurella multocida de diferentes especies, incluida la bovina. Estas proteasas fueron capaces de degradar la inmunoglobulina G del huésped y en un amplio rango de pH demostraron la producción de lipasas por aislamientos clínicos de Pasteurella de diferentes especies. Se conoce el papel que desempeñan estas enzimas en la patogénesis de las infecciones por Pasteurella multocida. En la inmunidad contra la Pasteurella multocida, ¿sí? Serogrupo A en bovinos, esta inmunidad se ha investigado ampliamente con respecto a la septicemia hemorrágica del ganado bovino y búfalo, que involucra los serotipos B2 y E2. Los estudios sobre inmunidad en neumonía bovina causa por aislamientos de serotipo A de P, de serotipos A de Pasteurella multocida son limitados.